Amigos, esto es Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 3 de junio del año 2020. Comenzamos invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerde que debe darle clic a la campanita para que así pueda estar seguro que va a recibir todas nuestras notificaciones. Esta semana estamos estrenando página web www.impactovenezuela.com. Ya hemos hecho el lanzamiento oficial de esta página que ponemos a su servicio, una nueva ventana informativa que usted tendrá a disposición en el celular, en el computador, para que pueda estar informado minuto a minuto de lo que sucede en Venezuela. Tenemos un equipo desplegado que puede hacer realidad esta página www.impactovenezuela.com. Sin duda, el tema del día sigue siendo la gasolina en Venezuela. Ayer martes fueron demasiadas las filas que se hicieron en todo el país, precisamente para poder poner combustible. La gente todavía no se familiariza con el sistema biopago, todavía hay muchas dudas, hay estaciones de servicio que siguen dejando la gasolina regalada y nosotros el día de hoy queremos analizar este tema en nuestra mesa de análisis, nada más y nada menos que con un experto petrolero, fue gerente de PDVSA en la época de Chávez. Miren esto. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy tenemos en nuestra mesa de análisis el honor de compartir con Horacio Medina, ex gerente de Petróleos de Venezuela. Ingeniero, le saludamos, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, muy bien, gracias. Gusto en verla de nuevo, en la distancia, pero Así qué es, bueno. esta migración obligada que nos ha tocado a muchos venezolanos, pero que sin duda alguna nunca perdemos la oportunidad de dar nuestro aporte y de sumar para que Venezuela pueda de alguna manera retomar el hilo democrático. Ingeniero, muy preocupados todos los que están en el país y los que estamos afuera por la situación de Petróleos de Venezuela. Y lo que siempre viene a mi mente en este momento que puedo verlo y compartir con usted de alguna manera, en aquel momento que Hugo Chávez sonó ese pito, ¿usted se imaginó que estos años luego iba a estar Petróleos de Venezuela en esta condición que está ahora? Bueno, para ser muy honesto, nunca pensamos que íbamos a llegar a este extremo, ¿no? Sinceramente, lo que pensamos en aquel momento es que, bueno, estaba comenzando la apropiación, más que de PDVSA, de la renta petrolera, que era el interés verdadero que tenía Hugo Chávez. Y la única manera que podía lograrlo es desprofesionalizando la empresa y politizándola al extremo de poner en los cargos gente que estuviera siempre dispuesta a hacer exactamente lo que él quería que se hiciera. Ahora bien, nosotros nunca pensamos, y en lo personal lo digo, que esto se iba a extender por tanto tiempo y que iban a lograr finalmente lo que lograron, a pesar de lo que muchos no querían creerlo. Ya cuando esto se empezó a perfilar por ahí a partir del año 2012, nosotros empezamos a ver que el deterioro era creciente, que iba a ser muy difícil de tener lo que iba a ocurrir en la empresa. Y por supuesto, durante los últimos 5 años, después que los precios del crudo no fue que se cayeron, sino que bajaron a un precio razonable, ya era imposible mantener lo que ellos querían hacer con PDVSA, ¿no? Y bueno, hemos llegado a este punto que la gente se da cuenta por una razón fundamental. Mientras que hay gasolina, y tú ibas a las estaciones de servicio y había gasolina, poca, Sí. mucha, pero había, bueno, nadie se dio cuenta. El día que falló la gasolina se dieron cuenta que Petróleo de Venezuela estaba destruida, pero en realidad eso ya venía de tiempo atrás. Claro. Además que siempre la principal falla era en el interior del país, en la provincia, y no se sentía tan fuerte, pero cuando esta falta, esta escasez empezó en Caracas, la situación obviamente se complica. Y una de las cosas que más me llama la atención en este tiempo tiene que ver, ingeniero, cuáles serían esos 3 errores fundamentales que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro en el área petrolera. Yo sé que son mucho más de 3, pero ¿cuáles serían los principales, aparte de politizar la industria petrolera, que otros? Bueno, mira, más o menos lo mismo que ha cometido en muchas otras instituciones, ¿no? Lo primero es la desprofesionalización, el desconocimiento, y yo diría más bien el odio hacia el conocimiento, ¿no? Yo creo que eso fue lo primero que hizo en PDVSA, lo hizo también en la compañía eléctrica, lo hizo también, bueno, lo hizo en todos lados, en el metro de Caracas, y uno va viendo las consecuencias en el paso del tiempo. Segundo,
yo creo que había un error garrafal, que fue el de pensar que la renta iba a ser creciente todo el tiempo, que los precios altos que de 90 y $100 por barril se iban a mantener en el tiempo y que entonces podía ser ad eternum, que con un volumen pequeño de producción, pues podía mantenerse en el poder haciendo lo que hacía, repartiendo dinero en función de apoyos políticos. Y yo creo que lo tercero es que definitivamente permitió o se permitió que la corrupción se generalizara. Yo creo que lo último que ocurrió para acabar con PDVSA fue la corrupción galopante en todas las instancias. Es una cuestión transversal, pues, no es solamente que estaban metidos en corrupción los directivos, no, transversal, porque hay muchísimos de los gerentes medios que estaban en hechos de corrupción. Uno lo ve, por ejemplo, en Baribén, en Houston. Hasta allí llegó. O sea, gerentes medios que definitivamente estaban inmersos en muchos hechos de corrupción, algunos de los cuales están siendo juzgados en los Estados Unidos. Entonces yo te diría que es básicamente esto, la negación del conocimiento, la desprofesionalización en sí, y después pensar que la renta iba a ser eterna, y en tercer lugar permitir que la corrupción se generalizara, porque hubo una época que la corrupción estaba solamente en la parte alta de Petróleos de Venezuela, pero luego eso percoló a toda la empresa y entonces terminó de acabar con la poca institucionalidad que Sí, fíjese, ingeniero, que una de las cosas que también vienen a mi mente en este tiempo tiene que ver con la llegada de la gasolina iraní, pero recordamos lo que hizo Hugo Chávez en el año 2009, que fue y regaló y firmó más de 500 convenios con Irán en materia petrolera, en el momento en el que Chávez estaba con la petrochequera en la mano, haciendo una cantidad tomando una cantidad de decisiones incongruentes en materia petrolera. El día de hoy, ¿qué reflexión hace usted que estuvo dentro de la gerencia de Petróleos de Venezuela y que pues obviamente no fue parte de la petrochequera, pero sí vio cómo Chávez llevaba a cabo esto y ahora hay que cobrarle el favor y pues permitir que estos buques lleguen a Venezuela como una ayuda humanitaria, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, fíjate, yo quiero hacer algunas precisiones. Primero, que resulta que a partir del año 2000, cuando en Caracas se hizo la reunión de presidentes, la cumbre de presidentes de la OPEP, allí fue que comenzó la relación directa con el gobierno iraní y fue propiciada a través de Ali Rodríguez Araque y Fidel Castro. Ellos lograron que se juntara esto, y tan es así que al año siguiente Ali Rodríguez Araque fue nombrado secretario general de la OPEP con el apoyo de Irán y otros países del Medio Oriente. También en ese año se firmó el convenio con Cuba para enviar 54.000 barriles de crudo y productos a la isla, y allí comenzó también la debacle de PDVSA porque propició la salida de Guaicaipuro Lameda de la presidencia cuando hubo una negativa a seguir entregando esos crudos y esos productos a Cuba cuando no estaba pagando, porque había unas condiciones establecidas en ese contrato, que era 50% con una carta de crédito y el otro 50% financiado a largo plazo en cómoda y olvidadizas cuotas, como diría uno. Pero estaba establecido en el contrato y eso no se cumplió. Entonces, a partir de ese momento comenzó realmente la debacle porque se violentaron las normas, se violentaron las reglas, y eso fue increciendo cuando Rafael Ramírez, dicho sea de paso, que hoy parece ser el ángel, el que nunca estuvo involucrado en nada de esto, primero que en el 2005 propició todo lo que se hizo con Petrocaribe, que fue un regalo diestra y siniestra de productos venezolanos, y además propició también las expropiaciones de las empresas privadas, revirtió todo lo que era la privatización del mercado interno y en fin. Claro, es que fue parte del desastre, es decir, ahora no se pueden olvidar. Claro, Del claro. desastre, parte muy importante del desastre. Entonces, en ese camino, y de paso, preciso algo para toda tu audiencia y para ti misma, ¿no? No me creas, pero siéntate a sacar la cuenta y desde el año 2000, 20 años, vamos a poner los 20 años, de lo que, empezando con el convenio de Cuba, siguiendo con Petrocaribe, siguiendo con el contrabando de productos que también es un desangre tremendo, el país, Petróleos de Venezuela, entregó 700 millones de barriles sin tener ninguna compensación. Cuba jamás pagó nada de lo que se le envió. La deuda con Petrocaribe supera los $6.000 millones. El contrabando, por supuesto, nunca
hay entera esa venta al Banco Central, por lo tanto no quedan, y muchos de los barriles de crudo y productos que se vendieron desde Cuba, tan es así que lo pueden también revisar. En el año 2008, Cuba dijo que su segundo rubro de exportaciones más importante de sus ingresos, el segundo rubro después del cobre, era el petróleo. Y por supuesto todos sabemos que apenas produce 40.000 barriles, es deficitaria y no tiene ninguna posibilidad de exportar un crudo pésimo. Entonces, lo único que sí exportó fue el crudo excedentario que vino de Venezuela, pero que jamás regresó un dólar a Venezuela. Entonces, todo ese desastre es lo que al final del día nos lleva al punto donde estamos. Nosotros producíamos en 1998 350.000 barriles de gasolina, producíamos 3.400.000 barriles de crudo, y bueno, todo eso se tiró por la borda. Hoy en día producimos menos de 600.000 barriles y no producimos gasolina, porque no es cierto que se esté produciendo gasolina en la refinería venezolana. Entonces, es la razón fundamental por la cual, sobre esos escombros que hay de la industria, porque es una industria absolutamente colapsada, destruida, se canta victoria porque llegaron unos barcos, como tú dices, enfocados por ello, por ayuda humanitaria. Claro. Pero el problema de fondo es por qué no se produce la gasolina en el país cuando siempre hemos sido un productor neto de gasolina, siempre hemos abastecido nuestro mercado interno y además de eso éramos productores exportadores del crudo. Claro. Ese es el verdadero drama, ese es el verdadero problema de fondo, que el país no produce ni crudo ni gasolina. Ahora, ingeniero, ¿cuánto tiempo irá a durar esta gasolina iraní, tomando en cuenta que, bueno, la gente siente ahorita un pañito de agua caliente? Sin embargo, igual hay largas filas, las colas son larguísimas en Venezuela para surtir de combustible, solamente 200 estaciones de servicio están habilitadas, pero digamos que hay un cálculo estimado de cuánto tiempo puede durar este pañito de agua caliente. Bueno, sí. Vamos a poner varios considerando. Si todo lo que se trajo importado se fuese a distribuir en el país, si todas las estaciones de servicio estuviesen funcionando como debe ser y los canales de distribución, llámese todos los camiones, las cisternas, vía terrestre, así fueran, yo te podría decir que podrían ser unos 25 días más o menos, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta, primero, que no todo lo que se trajo se va a distribuir en el país, porque ya puedes tener la absoluta y plena seguridad de que hay unos barriles que se van a ir a Cuba, porque siguen enviándole barriles a Cuba y no hay nada que diga que va a cambiar, y de los barriles que llegaron de Irán van a ir a Cuba una porción. ¿Cuánto? No lo sé, no tengo la idea exacta. Claro. Puede ser un cargamento de 300.000 barriles, algo así, pero va a ir, jura lo que va a ir. Segundo, tampoco sabemos cuántos de esos barriles que llegaron se van a seguir cediendo a las mafias militares que hacen el contrabando en la frontera, porque claro, aún a pesar de 0.50, que no se va a cumplir, porque sabemos que esto es una suerte de Cadivi de gasolina, un Cadivi gasolinero, pues, pero todavía hay un incentivo porque los precios en Colombia van aumentando en la medida que aumenta el precio del crudo. Ya nosotros tenemos un precio del crudo en $36 por barril. Cuando se hizo esta negociación y se sacó la cuenta de 0.50, estábamos hablando de un precio de 30. Entonces ya hay cambios en lo que es el costo de la gasolina en el exterior. Entonces hay un incentivo que va a ir creciendo para que vaya también barriles a eso. Entonces yo te diría que la verdad es que aproximadamente en unas 3 semanas nosotros vamos a volver a repetir la situación, a menos que vuelvan a llegar barriles de importación. Y eso a mí me parece que sería algo insostenible en el tiempo. Primero porque tendría que ver dónde se ubican esos barriles, que van a tener un costo cada vez mayor y que no hay con qué pagarlo. Porque en una época se hacía por intercambio de crudo. Yo te entrego crudo y tú me entregas barril. Ahora no hay crudo que entregar tampoco, porque a duras penas, bueno, no se le puede pagar a los chinos, pues, con eso te lo digo todo. Sí, entonces... Sí, pero además una de las cosas que preocupa mucho es que las refinerías estén totalmente paralizadas y que no se esté de alguna manera ocupándose del problema central, que es precisamente activarlas, ponerlas a andar otra vez. Es decir, siempre se va a depender de una ayuda humanitaria de Irán, siempre se va a depender del vecino que pueda colaborar, y lo que usted ha dicho, pues es muy preocupante que este contrabando de gasolina esté creciendo en la frontera. ¿Los militares tienen el control del país, ingeniero?
Por supuesto, y el control en particular de todo lo que es el mercado interno de los hidrocarburos en Venezuela lo tiene el sector militar. Eso es una realidad y, o sea, es inocultable, pues, eso es una realidad. Y también es inocultable que en el año 2019 se calculó que se habían ido por las fronteras fluviales, marítimas y terrestres del país unos 70.000 barriles de combustible, incluyendo el diésel, que es muy apetecido por los barcos de pesca en la zona de Panamá y en la zona del Caribe oriental. Entonces, mira, con respecto a las refinerías, hay un problema que también es un problema estructural y de fondo. Estas refinerías están en esa forma que están porque nunca se ha hecho el mantenimiento adecuado. Empezando además en Amuay, recordemos que hubo un terrible episodio por negligencia en el año 2012 que trató de ser ocultado y todo eso, pero nunca se hicieron las reparaciones de las plantas que se dañaron, de los tanques que se dañaron, y esa es una refinería que quedó herida a partir de ese momento. Tampoco se hicieron los mantenimientos programados. Tampoco se hicieron los mantenimientos programados en Cardón y mucho menos en Puerto La Cruz, cuando se estaba tratando de hacer un cambio en los patrones de refinación. Ahora, las refinerías actualmente, bueno, hay una refinería que es la refinería del Palito, que finalmente lograron arrancar la destilación atmosférica. La destilación atmosférica es la primera planta, entra el crudo de la refinería, entra primero que nada la destilación atmosférica, digamos la destilación primaria, vamos a decirlo así. Y de allí, de esa torre de destilación, sale una nafta. Nafta es un producto que se usa para la manufactura de la gasolina, tiene aproximadamente entre 78 y 80 octanos. La gasolina que consumimos puede ser más o menos 91 octanos, la gasolina normal en Venezuela. Esto tiene más o menos unos 80 octanos y necesita entrar en otras plantas que no están funcionando o ser mezclado por otros componentes. Hasta el año antepasado, la mezcla se hacía trayendo un producto que tiene un nombre feo, que se llama alquilato, que venían de Curazao. Que lo trajeron ahorita de Irán, ¿cierto? Ahorita vino de Irán en el barco, en el Petunia. Sí. Y por eso es que están diciendo que el Palito está produciendo 33.000 barriles por día. Tremenda mentira, porque para que el Palito produzca 33.000 barriles diarios de gasolina, necesita una alimentación mínima de unos 135.000 barriles de crudo. Y mala noticia, el Palito se alimentaba con el crudo que venía de Apure y de Barina, y la producción de Apure y de Barina, ¿sabe cuánto es hoy? 0. Sí. Entonces, no hay alimentación, las pueden ser alimentaciones ocasionales traídas por barco de la producción de Oriente, que tampoco sobra. Entonces, es mentira, o sea, la realidad es que es una mentira. Ellos están alimentando la refinería con unos pocos barriles que le permite producir unos pocos barriles de nafta y mezclarlo con alquilato para decir que es producción de gasolina. Es la verdad. En conclusión, la situación sigue siendo de alarma petrolera en Venezuela, de alarma con el tema de escasez de gasolina, que ahorita de alguna manera la gente está un poco esperanzada en que la gasolina iraní va a calmar la situación de emergencia, porque es que en plena pandemia ni siquiera las ambulancias podían trasladar a algún tipo de persona enferma, ni los enfermeros, ni los médicos han podido tener una medida de excepción en Venezuela. Lamentable que sea así, ingeniero. Le damos las gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en Impacto Venezuela. No, siempre a la orden, cuando guste, con mucho gusto estaremos aquí para responder tus preguntas en la medida de lo posible. Sí, seguramente vamos a seguir conversando porque este tema, como decimos en Venezuela, pica y se extiende. Gracias por haber estado con nosotros, ingeniero. Hasta luego, gracias a ustedes. Horacio Medina, ex gerente de Petróleos de Venezuela. ¿Recuerdan ese famoso pito que Chávez tocó hace muchos años atrás cuando despidió a varios de los gerentes de PDVSA? Las consecuencias se ven ahora. Una empresa que está prácticamente quebrada, que no produce la cantidad de barriles de petróleo que se producían hace 20 años en Venezuela. Horacio Medina ha sido enfático al señalar no solamente que los militares controlan Venezuela, sino que además PDVSA se convirtió en un foco de corrupción, en una macolla donde muchos han podido meter la mano, y uno de los principales errores se cometieron precisamente cuando Chávez estaba vivo, y era
politizar la industria petrolera. Hoy en día el venezolano es el único que está sufriendo las consecuencias de todo lo que se ha venido haciendo, la petrochequera que caminaba libremente por América Latina, todos la recordamos cuando Chávez regalaba petróleo a Cuba y a tantos otros países, pues el día de hoy el venezolano, el de a pie, el que tiene que ir a hacer esa larga fila para poner combustible, es el que está sufriendo los latigazos de la dictadura. Precisamente con este tema relacionado con los buques iraníes que llegaron a Venezuela, los otros que no pudieron llegar porque fueron frenados, detenidos por Estados Unidos, pues otra vez la Casa Blanca, Donald Trump, vuelve a sancionar a la administración de Nicolás Maduro. Dejemos que sea nuestra compañera Mildred Manrique quien nos cuente de qué se trata estas nuevas sanciones que de alguna manera afectan a Maduro. Sí, Carla, muchísimas gracias por este contacto que establecemos desde la ciudad de Caracas, y es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra varias empresas que estarían suministrando apoyo petrolero al régimen de Nicolás Maduro. Miren esto. Desde la OFAC aseguran que Nicolás Maduro ha conseguido ayuda de compañías marítimas y sus buques para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela, lo cual califican de inaceptable. El secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió que Estados Unidos seguirá aplicando medidas contra aquellas personas que apoyen a este régimen corrupto y que contribuyan al sufrimiento del pueblo venezolano. Todas las propiedades e intereses de estas personas en Estados Unidos están bloqueadas. Sin embargo, Estados Unidos les recuerda que pueden levantar las sanciones si se retractan de seguir contribuyendo con el régimen de Maduro. Vale recordar que recientemente entraron a Venezuela 5 buques iraníes con 1.5 millones de barriles de combustible. Desde Caracas, Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. ¿Qué ocurrió en Venezuela en el segundo día con este nuevo sistema para poner combustible? La gente todavía no se familiariza con este aparato conocido como biopago. Tampoco es muy claro si en algunas bombas aceptan dólares o no, porque se supone que la economía venezolana no está dolarizada al 100% ni tampoco es oficial. Queremos que sea Joan Camargo quien nos cuente cómo estuvo este día de segundo tiempo para que los venezolanos pudieran poner combustible. Joan, te escuchamos. El día de hoy nosotros nos propusimos hacer la cola en medio de este nuevo sistema de distribución de combustible. Lo que en un principio se propuso como una alternativa para solucionar la crisis de gasolina que se vivía en Venezuela no terminó siendo sino que otro problema más. Ya hemos visto como en la ciudad de Caracas se han registrado problemas con el equipo biopago, que es el que se utiliza para llevar el control de cuántos litros de combustible tú almacenas en tu vehículo, cuántos litros compras. También vemos ya como algunas estaciones de servicio se quedaron sin gasolina, y sin contar las largas horas que deben pasar las personas en la fila para poder echar combustible. Nosotros estamos desde las 6 de la mañana en la cola, ya son 2:12 de la tarde y continuamos acá. Si por favor mi camarógrafo puede hacer una toma hacia la bomba, ya estamos como a unos 40-50 metros de la estación de servicio, que además está tomada por los organismos de seguridad del Estado, específicamente los efectivos de la Guardia Nacional. Y bueno, Carla, toda esta situación termina generando una anarquía y un caos total. Esta es la situación que se vive en el segundo día de distribución de combustible bajo esta nueva modalidad anunciada por el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros nos mantendremos bien atentos durante estos días para llevarles a ustedes cualquier información que surja en torno a esta situación, en torno a la crisis del combustible. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas, Joan Camargo, Somos Impacto Venezuela. Nuestros equipos están desplegados en todo el país para llevarle información de manera directa y precisa con todo lo que ocurre en Venezuela. Recuerde que aquí en Impacto Venezuela somos la verdad sin censura. Por eso a esta hora les contamos que las largas filas no cesan en el estado Carabobo. Muchas gasolineras continúan sin sistema biopago y los transportistas manifiestan que no se les está prestando el apoyo necesario
para poder surtir de combustible. El informe nos los trae a esta hora Ignacio Yaguare. Luego de 48 horas del nuevo plan de despacho de combustible, en Carabobo continúan las irregularidades. Estaciones sin sistema automatizado de pago y el agotamiento de la gasolina antes de culminar la fila de autos son parte de las múltiples quejas de los usuarios. Bueno, mira, nosotros estamos acá, nos encontramos desde las 4 de la mañana y estas son las horas, ¿qué hora es ahorita? Ya son casi las 5 de la tarde y todavía no han pasado ni siquiera 100 carros de este lado. Puro los contactos, las palanquitas, los amiguitos. Cuando se forma el despelote, que la gente se molesta, que se llega hasta la bomba, es cuando hace que se mueva un poquito más. El sector del transporte público también se ha visto afectado pese a estar exonerados del pago. Representantes del gremio en la región expresaron que las 2 estaciones colocadas para ellos son insuficientes para cubrir la demanda. Y que son insuficientes, por supuesto. Nosotros legalmente necesitaríamos por lo mínimo una estación de servicio por municipio y 2 en el municipio de Valencia, ya que es el más grande. El día de ayer no pudieron surtir en ningún momento las unidades y las unidades de gasoil, que también tienen largas colas para poder surtir, y entonces ya la gente está cansados y entonces no pueden porque pasan todo el día para poder llenar su tanque para poder laborar al siguiente día. Debido a las largas colas, muchos carabobeños han optado por suministrar o surtir combustible en aquellas estaciones con precio internacional. Desde el estado Carabobo, Ignacio Yaguare, somos Impacto Venezuela. Nos vamos a la región andina y es que el Gabinete de Combustible del Estado Táchira confirmó que el abastecimiento está garantizado por ahora, solo para sectores priorizados en la lucha al COVID-19. Para esto, 34 estaciones de servicio en la entidad están totalmente operativas. Es un informe de nuestra compañera Marine Glot. El Gabinete de Combustible de Táchira confirmó que el abastecimiento está garantizado por ahora solo para sectores priorizados en la lucha al COVID-19. Para esto, 34 estaciones de servicio en la entidad están operativas. Son 22 estaciones de servicio con subsidio y 12 a precio internacional. Táchira, por ser estado fronterizo y en condición especial debido al riesgo de contagio por ingreso de connacionales, se mantienen las restricciones de suministro. Gradualmente nosotros vamos a ir informando lo que va a ser el proceso de transición de los planes de contingencia a la atención del 100% de nuestros usuarios, a medida que también podamos ir derrotando los efectos negativos de la pandemia, podamos ir saliendo definitivamente de las condiciones que todavía nos tienen incorporado dentro del decreto de suspensión de garantías en algunos otros y que puede entrar el Estado Táchira a la normalidad. Las 34 estaciones de servicio para sectores priorizados en Táchira permanecerán militarizadas. Vamos a mantener, como siempre hemos tenido, el resguardo y acompañamiento a todas las estaciones de servicio que son consideradas para el Estado Táchira, para el abastecimiento de ese combustible. Mantendremos un despliegue aproximadamente en todo el estado para esa vigilancia y seguridad de 350 funcionarios, igualmente acompañados por instrucciones del comandante presidente de los compañeros de la JPSU. Asimismo, se mantendrá activado el sistema automatizado del chip o TAC para venta de combustible, el cual se alternará con el mecanismo biopago. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Nos vamos a las costas venezolanas, al estado Vargas, y es que allí está ocurriendo algo insólito. Con el aumento del precio de la gasolina, también está aumentando el precio del pasaje en la ruta urbana más corta. Pero adivinen qué, lo más impresionante es que el cálculo se hace nada más y nada menos que en dólares. Va a costar 10 centavos de dólar la ruta más corta. Es un informe de nuestra compañera Ami Torres. Sí, gracias Carla por el contacto. Este martes arrancan las mesas de negociación entre transportistas y autoridades de la administración de Nicolás Maduro a fin de fijar el nuevo monto del pasaje. Pudimos conocer que la propuesta del gremio es que este precio vaya anclado al dólar, tal como ocurrió con la lista de precios acordados de 27 rubros de la cesta básica y más recientemente con la gasolina, ambos calculados según el
precio del dólar fijado por el Banco Central de Venezuela. Se trata de 10 centavos de dólar. Ese sería el monto del pasaje mínimo correspondiente a la ruta urbana. Pudimos conocer de parte de algunos de estos profesionales del volante que el pasaje actual de 5.000 bolívares no les alcanza para llevar la comida a la mesa de su casa. Escuchemos. También es válido recordar que estamos trabajando con un pasaje a pérdida, el cual nos genera a nosotros muy difícil el tener la unidad rodando en este tiempo. Esperamos que el gobierno nos ayude y nos consolide en un pasaje justo, ahorita que están en la mesa de diálogo para el pasaje, y podamos reactivar la fuerza del transporte público privado del estado de La Guaira y de Venezuela. Gracias, Jami, por tu reporte. Nos vamos al estado Lara. Y es que en el occidente de Venezuela, la gobernadora de esta entidad confirmó el fallecimiento de un niño, nada más y nada menos que de 3 años. Esto como consecuencia del COVID-19 que padecía el pequeño, además de hidrocefalia. Es un informe de nuestro compañero Ramón Vélez. La mandataria regional durante su reporte radial confirmó el deceso del pequeño. Destacó que estaba recluido en el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga en el área de cuidados intensivos. Con este fallecimiento, la entidad sumaría ya 2 muertes por coronavirus desde que inició la cuarentena. La gobernadora Meléndez aprovechó además la oportunidad e informó que la entidad suma un nuevo caso por coronavirus. Se trata de una niña de 5 años asintomática quien recientemente llegó de la frontera colombo-venezolana. Actualmente recibe atención médica en un hospital Centinela del municipio Simón Planas. Vale acotar que el estado Lara contabiliza hasta el momento 39 pacientes contagiados por COVID-19. Desde la ciudad de Barquisimeto para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Gracias, Ramón, por tu reporte. En el oriente de Venezuela, 9 salarios mínimos cuesta un caucho, el más barato para los vehículos. Muchas personas perdieron los suyos por la falta de uso durante casi 3 meses de cuarentena. Es un informe de nuestro compañero Jesús Albino. Las llantas y las baterías de los vehículos sufren daños por el tiempo paralizados. Es importante que usted les haga mantenimiento para garantizar su vida útil. Vamos a conversar y conocer algunos tips que nos dan tanto los dueños de vehículos como las personas que trabajan en sitios especializados. Mantener los vehículos paralizados durante tiempo prolongado afectó la vida útil de componentes como las baterías y las llantas. Para reemplazar alguno de estos, un venezolano promedio necesita entre 10 a 20 salarios mínimos integrales. Desde la cuarentena, ya han pasado ya casi 3 meses, tenemos que revisar los cauchos, medirle la presión del aire, el carro también, hacerle la alineación. Por el tiempo que tienen parado, por no rodarlo, es una goma, pues, se cuartean. La falta de combustible no permitiría la movilización en el país. Sin embargo, algunas personas aplicaron técnicas para mantener la vida útil de sus vehículos. Claro, en el caso de la batería, por lo menos 2 veces por semana lo prendo 20 minutos, ¿verdad? Durante toda la cuarentena, 2 veces por semana. ¿Y para mantener los cauchos cómo hizo durante todo este tiempo? Les doy una vueltica en la ciudad, aunque sea, no sé, una vez al mes. Para mantener la vida, cuando en las mañanas, cuando bajaba a calentar el carro, echaba para adelante, para atrás, daba la vuelta dentro del estacionamiento. Y esta semana se suspendió la cuarentena y pude finalmente poner gasolina. Y hoy vine a hacerle el mantenimiento a los cauchos para que me hagan la rotación. En Venezuela los repuestos son tasados al cambio del día del bolívar frente al dólar. El problema radica en que un salario mínimo en el país ronda los $4 y las refacciones para los vehículos están fijadas a precios internacionales según el país de origen, donde los ciudadanos tendrían ingresos que les permiten cubrir sus necesidades.
En Venezuela tenemos un equipo desplegado, no solamente en todos los rincones del país, también en cada una de nuestras plataformas digitales. Estamos en redes sociales, @ImpactoVE en Instagram y en Twitter. En Facebook nos consigue como Impacto Venezuela y en nuestra página web www.impactovenezuela.com. Hemos llegado al final de nuestra transmisión, pero antes queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones y así usted pueda estar informado en el celular, en el computador, de todo lo que sucede en Venezuela. Gracias por habernos acompañado.